Estamos de nuevo. Buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí una noche más de Jueves de Jueces con ustedes. En esta ocasión nos acompaña el juez Alex Antonio Vargas Ávila con una ponencia muy interesante. Definitivamente yo desde que la propusieron he estado con muchas ganas, mucho interrogante de escucharlo, que es objeción de conciencia en el ámbito jurídico. Para la barra mexicana de abogados es importante la capacitación, es importante la reflexión, es importante estar analizando de manera conjunta los temas. Nos encanta este ejercicio. Quiero decirles que de verdad ha sido un ejercicio que nos ha dado muchísimas satisfacciones y queremos seguir adelante, queremos seguir estudiando. Esa es nuestra vocación y estamos muy contentos de hacerlo de la mano con esta sesión de Justicia y Dignidad para los impartidores de justicia de Guanajuato. Entonces, pues, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Terry, gracias, Paco. Les cedo el uso de la voz a Paco para que nos haga favor de presentar de manera más específica a nuestro ponente. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al Jueves de Jueces. Es nuestro cuarto Jueves de Jueces de este mes. Este mes hemos tenido varios compañeros con temas muy interesantes y algo muy importante que han hecho ver el lado humano de los jueces. Es decir, que los jueces son parte de la misma sociedad. Para poder juzgar a quien comete infracciones de cualquier materia, se tiene que ser parte de la sociedad, y la ciudadanía se ha dado cuenta de esto, de que los jueces son parte integrante de la comunidad. El día de hoy con Alex Vargas, con un tema efectivamente, como dice Katia, muy interesante, muy debatido, muy cuestionado. Es un tema social inclusive. Bienvenido, Alex. Este tipo de ejercicios que se hacen en mancuerna con Barra Mexicana de Abogados y la Asociación de Juzgadores tiene como único objetivo, el difundir el quehacer de los jueces, que se den cuenta en la comunidad qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y si hay nivel de capacitación o no en los jueces del estado de Guanajuato. Bienvenido. Vamos a darle también la participación a nuestra compañera Terry. Adelante, Terry. Pues yo estoy muy contenta de tener aquí al licenciado Alex, que fue mi jefe hace como 15 años, yo creo. Como 15 días. Hace como 15 días. Sí. Yo era oficial en el juzgado 10º, donde además conocí a Katia. Y además conocí al hermano de Paco. Hace 15 días. Hace 15 días. Y hubo por ahí una suplencia porque el licenciado Daniel tuvo que ir a una sala. Y pues bueno, llegó un juez que para mí es muy querido. Para mí es un gran amigo. Viajaba mucho porque él vive en Acámbaro. Y me acuerdo que llegaba los lunes con su maleta directo al juzgado. Sí, le voy a subir aquí el volumen, creo que no se escucha acá. Llegaba directo al juzgado con su maleta y rentaba aquí algo, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y el viernes regresaba al juzgado con su maleta porque ya de ahí ya se iba a ver a su familia, a sus niñas. Yo creo que debe haber sido una etapa pues bonita por empezar en la función como juez de partido, pero además lejos de su familia, ¿no, licenciado? Claro. Sí. Claro, sí, son experiencias bonitas. Fue mi primer suplencia como juez de partido, una suplencia complicada porque para que inicies en León, tu primer suplencia como juez de partido es complejo debido a la carga de trabajo, a la gran cantidad, al cúmulo de trabajo que hay. Pero creo que nos adaptamos muy bien. Llegué a un juzgado, la verdad, un personal muy talentoso, como la mayoría de los juzgados lo son en el estado, y como la gran mayoría de jueces y su personal muy eficientes, la verdad. Entonces, eso permitió que pudiera sobrellevarse el trabajo excelentemente bien. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes personas como Terry, y también al hermano de Paco, efectivamente, porque fui a suplirlo. Pero les agradezco mucho la invitación. De antemano, creo que esto de la reforma judicial nos ha traído cosas muy complejas, pero dentro de esa complejidad que existe y dentro de esas cosas tan difíciles que hemos estado viviendo,
yo creo que no todo es malo al mil, ¿no? Porque materialmente esto generó oportunidades que antes no teníamos. Una de ellas es esta conversación, esta oportunidad de dialogar, de entender perfectamente bien que abogados, jueces no son enemigos. El actor tiene un demandado, el demandado tiene un actor y materialmente somos árbitros, referees y falta, materialmente eso somos. Entonces, este tipo de ejercicios hace que entendamos perfectamente bien esa postura y finalmente que tengamos en conciencia jueces, abogados, personal judicial, que finalmente los asuntos que se ponen a nuestra consideración tienen un fin específico que es la paz social. Somos una empresa sin humo, generamos realmente paz social y ese debe ser nuestra principal virtud. Entonces, yo creo que esto de la reforma judicial, al principio, les soy sincero, yo creí que esto jamás iba a pasar. Yo creo que al principio, cuando el presidente empezaba a hablar mal de nosotros, no de todos los jueces en general, pues empezamos a ver como enojo en todos nosotros, después incredulidad, porque decíamos, esto no va a pasar, esto es imposible, la Corte Interamericana ya se ha pronunciado sobre, no puede correr a toda la Corte, menos a todos los jueces en un país, no, no va a pasar, y era una incredulidad. Después vino una decepción cuando vimos que iba caminando, y miedo de los jueces ante esta circunstancia, zozobra por la situación que se estaba dando, y de repente incluso hasta tristeza. Pero finalmente les reitero, ¿no? O sea, este tipo de cosas no se habrían dado si esto no habría aparecido. O sea, finalmente creo que la solución de un reto, el más del 50% de su solución es la actitud con la que adoptas las cosas. Y creo yo que este ejercicio de comunicación entre barra y entre asociación ha permitido, precisamente porque apareció esto de la reforma, si no quizás no habríamos tenido esta oportunidad de diálogo y este entendimiento, ¿no? Entonces yo de verdad les agradezco mucho tanto a la barra, licenciada Katia, que no tenía el privilegio de conocerla, y a la Asociación de Jueces que hayan hecho estos ejercicios y que me permitan hoy tener la oportunidad de dialogar sobre este tema tan interesante que tenemos y que es la objeción de conciencia. Y ustedes me dicen, ¿ya iniciamos? ¿Ya nos vamos de facto? ¿O qué hacemos? Muchas gracias, Alex. Pues nada más platícanos un poquito de quién es Alex, sus hobbies, qué hace en su tiempo libre, su familia, sus niñas, que sé que son bellísimas, pero pues para que conozcan un poquito más de quién es Alex. Ok, es esta parte de lo que decía Paco, ¿no? De ser parte de la sociedad, es algo que a veces se elimina, a veces no nos damos cuenta que somos seres humanos, porque durante mucho tiempo nos clavamos solo a la chamba, solo al ejercicio profesional, y ustedes lo han vivido, o sea, materialmente hubo juzgados donde llegas a las 7 de la mañana y te dan, antes de las 12 tienes que salir a checar. Yo recuerdo una ocasión que chequé a las 12:30 y me descontaron el día, que porque pues había checado, pero sí, ya era otro día, entonces ya tuve la precaución de siempre salir 11:50, 11:40 a checar y volverme a meter al juzgado, y muchas veces, infinidad de ocasiones sales muy tarde, porque precisamente la función lo amerita, estás aprendiendo, estás en ese proceso de crecimiento y obviamente lo amerita. Pero yo soy Alex, yo crecí en una comunidad de aquí de Acámbaro, mi mamá fue a parir a Morelos, pero yo realmente soy de aquí, de Acámbaro, me siento acambarense, me siento guanajuatense, estoy en una primaria rural, y poco a poco nos fuimos viniendo a la ciudad hasta ya estar aquí en Acambarito lindo, y tengo la oportunidad de estar hoy presidiendo uno de los juzgados civiles aquí en Acámbaro. Tengo 2 niñas, tengo una hermosa esposa, y tengo 2 nenas que ya están grandes. La verdad es que la más grande es médico, está estudiando, bueno, ahorita está en la especialidad, está queriendo ser anestesióloga y está en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, ahí en León. Y la más pequeña es arquitecta, acaba de terminar y está terminando la segunda carrera, que es diseño. Entonces, creo que sí, está integrada a la familia, pero vaya, esta parte es la parte humana que tenemos. Yo, mis preferencias son, normalmente hago ejercicio, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho moverme, y prometí que ya no iba a regresar a esa parte de solo enfocarte al 100% de tu vida al trabajo. Quise dedicarme también a mi familia y dedicarme a mí,
porque sé de antemano que, bueno, más adelante, conforme pase el tiempo, podemos vernos inmiscuidos en un problema de salud, y eso generó la posibilidad de que empezara a dedicarme a mí, a mi vida, a mi cuerpo, a tratar de entender que somos integrales, no solo somos 100% trabajo, o sea, tenemos que entender esa parte. Entonces ya me cayó el 20, ya me relajé un poquito y tengo la oportunidad de estar y de haber llegado a donde quería llegar, que era ser juez de mi pueblo. Yo siempre quise eso, ese para mí era el top, de la carrera judicial era para mí ese el top, y tuve la oportunidad, el gran privilegio de estar aquí en mi pueblo. Entonces, este soy yo, materialmente soy Alex, soy un amigo, y de hecho esta es una conversación con esa finalidad, hacer esto dinámico, agradable, que no sea un ponente formal, porque además no soy así, no es mi estructura de persona, y no quiero mostrarles algo que no soy. Yo realmente soy una persona muy relajada, trato de ser empático con todas las personas, algo que decía Paco, pues muy importante, siempre debes ver los entornos de todas las personas a quienes estás juzgando, entender que forman parte de un grupo social, de un núcleo social, y precisamente eso ha permitido que actualmente tengamos un poco más de interacción social, que podamos combinar este tipo de ejercicio profesional con esta interacción social. A mí la verdad me ha funcionado porque he tenido asuntos muy interesantes en el juzgado, y de hecho al final de la presentación por ahí les voy a mandar un canal de difusión que abrí en la red social de TikTok, y lo abrí con la finalidad de que vean lo que hacemos materialmente en el día a día. E incluso el primer TikTok que hablé del concubinato entre personas del mismo sexo, pero sobre todo con problemas de prueba, porque pues son dos chicas que se conocen en una peregrinación muy religiosas, y que de alguna manera hay una dificultad probatoria por un lado, y por otro lado, bueno, la legal, que materialmente requiere hombre y mujer. Pero vaya, ya algún momento tendremos la oportunidad de abundar sobre este tema. Hoy el tema que nos tiene es objeción de conciencia, y bueno, si quieren, iniciamos. Adelante, Alex. Muchas gracias. Ok. Primero quiero comentarles que este tema relacionado con la objeción de conciencia no nace en la judicialización, no nace materialmente en pues, la cuestión judicial, en los juzgados, no nació ahí, nace materialmente, al menos en México, con motivo de los testigos de Jehová, que son una religión específica que desean pues, no rendir honores a la bandera. Y ahí es donde empieza a desarrollarse en México. El antecedente que tenemos es precisamente en la parte administrativa, es en estas personas que pretenden que no hacer honores a la bandera, tanto maestros como alumnos, y dicen, bueno, yo tengo derecho, por mi creencia, por mi credo, a creer o no creer en lo que yo considere pertinente, y yo no quiero realizar honores a la bandera. Y ahí materialmente inicia esto de la objeción de conciencia ya en la parte estructurada del derecho, porque vamos a ver ahorita adelante algunos asuntos relacionados con objeción de conciencia ya judicializados, pero solo como antecedente les quería comentar que esto no nace judicializado, no nace en tribunales, nace de hecho en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay por ahí una recomendación, que es la recomendación 5 del 2003, que habla precisamente de este tema de los testigos de Jehová, porque más o menos entre el 91 y el 2003 se empieza a ver muchas quejas relacionadas con testigos de Jehová que no quieren hacer honores a la bandera, y ahí se empieza a desarrollar el tema, porque las escuelas inicialmente, pues bueno, es un tema no tan antiguo, es más bien novedoso, y no saben de qué manera actuar, y en algunos casos sancionan a los alumnos, sancionan a los maestros, pretenden incluso la destitución de maestros, y sanciones que van desde pues, reprobarlos en civismo, desde castigos, desde suspensiones temporales, condicionar las inscripciones a la escuela. Entonces, con motivo de ello, nace precisamente la recomendación 5 de 2003. Ya a la postre, más o menos como en el 2000, si mal no recuerdo, en el 2013, se cambia el artículo 24 que tenemos ahorita aquí en la presentación para establecer otras estructuras de
de lo que antes se creía solo como parte de la religión, porque ya veremos más adelante que no solo está inmiscuida la religión en esta parte de la objeción de conciencia. Primero, pues me voy a lo general, al artículo 24 de la Constitución y bueno, a los pactos, a los diversos instrumentos internacionales. Aquí tenemos el 24, está por ahí marcado de una forma cursiva, que se incluyó más o menos en el 2013 a través de una reforma constitucional, se incluye a las convicciones éticas de conciencia y de religión, y precisamente esta reforma es la que viene a generar este marco jurídico constitucional que nos ayuda a darle forma a lo que es la objeción de conciencia. Entonces, pues aquí normalmente la objeción de conciencia lo entendíamos como, no es que mi religión no me lo permite, pero no es solo la religión, también las creencias por convicciones éticas y de conciencia. Brincamos a la siguiente diapositiva, por favor, Terry. La libertad religiosa, pues lo tenemos también en la Constitución como un derecho fundamental, ¿sí? Y yo creo que todos conocemos esta parte. El artículo, brincamos, creo que es el 131 constitucional. Brincamos a la siguiente diapositiva, Terry. Sí, el 130 constitucional, donde se establece este derecho, pero todos sabemos, y los que hemos por ahí metido en la historia, nos damos cuenta que la relación entre clero y entre Estado nunca fue tan buena. Inician las leyes de reforma con Calles, se vienen desencadenando más con Juárez, pero vaya, hay una relación ríspida, compleja, no es como en otras estructuras o en otros países donde incluso te puedes casar religiosamente y ese acto jurídico puedes inscribirlo solo al registro civil. Aquí no, es un acto solemne donde necesariamente tiene que ser ante el oficial del registro civil. Entonces esa relación iglesia-estado pues se genera esta separación constitucional y bueno, brincamos a la siguiente diapositiva. Eso nos ha generado nuestro marco jurídico en relación con la objeción de conciencia. Lo que quiero platicarles, nos vamos a la siguiente, Terry, por favor. Lo que quiero platicarles y de lo que quiero comentar con ustedes es específicamente supuestos prácticos, o sea, qué es lo que ha pasado y qué tenemos con motivo de este tema de objeción de conciencia. El primer caso del que les quiero platicar son los médicos del ENARM. No sé si ustedes sepan, pero anteriormente los exámenes para ingresar al ENARM, que es las residencias médicas para que los médicos hagan su especialidad, se realizaban los días sábados y normalmente esa era su circunstancia especial de la manera en que lo realizaban. Habían auditorios, bueno, como hasta la fecha, gigantescos y ahí presentaban sus exámenes todos los médicos con la finalidad de poder accesar a una residencia médica. Aquí lo especial y lo que quiero comentarles y donde viene a colación el tema es que específicamente eran los sábados. Actualmente ya es entre semana, pero ¿cuál fue la razón o qué originó que esta circunstancia fuera así? Nos brincamos, Terry, por favor. Para esto tenemos el amparo en revisión civil 854 de 2018. 17 médicos, les decía, presentan una solicitud, un escrito ante el Comité Normativo Nacional de Consejo de Especialidades Médicas pidiendo que se les excluya de presentar su examen el día sábado. Ellos materialmente querían presentar querían hacer su especialidad en otorrino y en oftalmo, y piden que se les dé una fecha extemporal porque su argumento es el siguiente. Nos vamos a la siguiente, Terry. Ellos dicen, nosotros somos miembros de una iglesia que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No sé si han visto sus iglesias más o menos, todas tienen una misma estructura muy anglosajona, pero para ellos el sábado es considerado un día de reposo espiritual. Para ellos materialmente el sábado solo pueden realizar cuestiones relacionadas con su religión y excluyen incluso las académicas. Entonces ellos presentan su solicitud, presentan su escrito pidiendo la fecha extemporal y pues se las niegan, les dicen que no. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Nos dicen que no porque materialmente les dicen que nadie puede alegar motivos religiosos para evadir
las responsabilidades y obligaciones que se encuentran en la norma. Ajá. Por ello, pues les declaran improcedente su petición, los batean y bye. Ajá. El fundamento para esta decisión por parte del Tribunal Federal es específicamente el artículo primero de la Asociación Religiosa y de Cultos Públicos, la Ley de Asociaciones Religiosas, y que señala precisamente el contenido que está aquí, que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie puede alegar motivos religiosos para evadir responsabilidades y obligaciones que se establecieran en la propia norma. Entonces, de ahí les dicen que no, los batean. Y con motivo de ello, nos vamos a la siguiente diapo, por favor. Ante ello, presentan su demanda de amparo, presentan su solicitud de amparo, argumentando, pues bueno, la objeción de conciencia, bueno, la libertad de conciencia, perdón, su religión y que fueron violados estos derechos en la negativa de esa solicitud que ellos plantearon al comité. Al momento de que llega el asunto con la jueza distrito, ella niega el amparo, y pues bueno, dice materialmente ella que no, que porque no pueden dejar de atender una disposición de carácter general por una cuestión religiosa materialmente. Y con motivo de ello, ellos escalan esta circunstancia y se van al amparo en revisión civil, que es precisamente el que se generó con motivo de esta controversia. Nos vamos a la siguiente, por favor, Terry. Así pues, entonces ellos tratan de echar abajo el contenido del artículo primero de la Ley de Acciones Religiosas y la negativa de la solicitud. Además, ellos dicen, es que está vulnerando mi derecho de igualdad y el principio de no discriminación. Me están discriminando en términos del artículo primero. Pues dicen ellos, no se realiza una distinción para que nosotros pues estemos exentos de presentar ese examen en un día distinto al sábado. No queremos un trato preferencial, no queremos que nos den las respuestas, no queremos que nos digan una circunstancia distinta, simplemente que lo hagan en una fecha diferente, una fecha extemporal. Entonces, se consideró, bueno, después viene este asunto lo atrae la segunda sala de la Corte en el recurso de revisión que les estaba comentando. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y la Corte entonces dice, a ver, este artículo primero de la Ley de Asociación Religiosas y Culto Público no viola la Constitución, o sea, sí es Constitución, porque establece criterios generales que se justifican en el principio de laicidad y que impiden al Estado dar privilegios a una asociación religiosa determinada. O sea, la norma en general, en abstracto, no causa una discriminación, no causa una violación. Esa es la primera parte que indica y por eso declara constitucional el artículo. Sin embargo, nos vamos a la siguiente. Nos dice, a pesar de que la norma no distingue las religiones, o sea, la norma es neutral, la negativa de los médicos de que presenten de manera extemporal este examen, y ellos por motivos religiosos no pueden hacerlo en sábado, hay una discriminación indirecta, ¿sí? Porque materialmente a ellos se les está afectando y además se les está poniendo en una situación de desventaja frente a otros médicos que pueden pertenecer a otro tipo de religión o que pueden no pertenecer a ninguna religión. Entonces, la parte de la discriminación indirecta sí se está dando en el caso concreto, porque entonces coloca a esos médicos en una situación de desventaja por tener una creencia religiosa determinada. Y es así como entonces la Corte dice, es neutral el artículo, sin embargo, la aplicación en la forma en que tú lo estás haciendo está generando una discriminación indirecta. Nos brincamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, así concluye que el determinar que los médicos no presenten en una fecha extemporal les está causando una afectación y que debe considerarse un agravio no solo a los médicos, sino en general a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos vamos a la siguiente. Este fue uno de los primeros asuntos que tenemos respecto de la objeción de conciencia. Como ustedes ven, hasta este momento solo nos estamos enfocando a aquellos asuntos que tienen una vinculación religiosa, porque la objeción de conciencia está muy vinculada a la cuestión religiosa, pero también a la ética, como veremos más adelante.
El segundo supuesto que tenemos, ya lo hemos en algún momento todos vislumbrado con motivo de las transfusiones sanguíneas a testigos de Jehová. Ellos, por su creencia religiosa, deciden no tener una transfusión sanguínea porque consideran que esa circunstancia afecta a su cuerpo, afecta a su alma, y en el futuro ellos no pueden tener acceso al cielo, ¿no? a su divinidad. Entonces, ellos en particular, pues no quieren una transfusión sanguínea. Sin embargo, lo interesante en este asunto que vamos a ver ahorita es cuando no eres tú, porque tú materialmente puedes decidir no tener un tratamiento médico determinado, puedes decidirlo para ti. Pero ¿qué sucede cuando lo decides para uno de tus hijos? Y ese es precisamente el asunto que vamos a platicar ahorita, porque lo interesante ahí es no decidir sobre tu cuerpo, no decidir sobre ti, es decidir sobre alguien quien tú ejerces, en este caso, patria potestad y tutela de sus derechos también como consecuencia. Pero ¿hasta qué grado te puede permitir esta objeción de conciencia, pues no realizar la transfusión sanguínea cuando se trata de tu hija? Y este es el tema que tenemos ahora. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos una niña. Esta es una resolución, un amparo en revisión civil también. Esta es de la primera sala de la Corte, el 1049 del 17. Pero aquí es una niña que cuenta con determinadas características muy especiales y que hace que el asunto cobre una especial relevancia. Primero, niña, evidentemente mujer. Y pertenece a la etnia Rarámuri, donde además profesan la religión de Testigos de Jehová. Materialmente ella empieza a presentar signos de que padece una enfermedad en la sangre, ¿sí? Sus padres, para darles contexto, la llevan a la consulta médica. Al revisarla en urgencias, los médicos emiten un primer diagnóstico y dicen, ¿saben qué? La niña tiene leucemia linfoblástica aguda y para mejorar su salud, para tener que tratarla, necesitamos mandarlo a un hospital más grande, ¿no? Un hospital donde la puedan dar esa atención. Y entonces ella entra inicialmente a terapia intermedia en aquel hospital y los médicos le indican a los papás que el tratamiento idóneo es a través de antivirales, antibióticos, hemoderivados, y esos hemoderivados incluyen transfusión sanguínea. Y ahí viene este choque de cuestiones, ¿no? Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Tere. Los padres se niegan al tratamiento. Buscan, incluso dicen, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que no le hagan una transfusión sanguínea. Busquen otra alternativa, médicos. Hagan lo que tengan que hacer para salvar su vida, pero que no incluya una transfusión sanguínea, porque esas no están permitidas en la religión que nosotros profesamos. Y se niegan total y rotundamente al tratamiento de la transfusión. Ante las circunstancias, ante esa negativa, esa oposición de los papás y ante la gravedad del estado de salud de esta niña, los médicos deciden poner a la niña a un procedimiento ante la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial de Morelos, en Chihuahua, ya que consideran que es necesario llevar a cabo el tratamiento de transfusión sanguínea para tener la posibilidad de salvar la vida de la niña, porque materialmente la urgencia, la circunstancia especial y el tipo de tratamiento que ella requería, era específicamente eso. Entonces los médicos, a través de su dirección, dan intervención a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La Subprocuraduría primero, yo creo que correctamente, entrevista a los papás, trata de convencerlos de que acepten el tratamiento, pero a ellos nada los convence. Y entonces la Procuraduría, ante esa negativa reiterada, constante y definitivamente inamovible, lo que hacen es iniciar un procedimiento administrativo de protección de menores, y con ello la tutela provisional de la niña queda a cargo de la Subprocuraduría. Y la Subprocuraduría, con esa potestad y esa tutela provisional que tiene,
permite que se realicen los tratamientos necesarios para pues, salvar a la niña de situación de salud, ¿no? Para salvar la vida materialmente, porque es evidente que la niña se encontraba en una situación tal que de no hacerle las transfusiones sanguíneas, ello la llevaría a la muerte. Nos vamos a la siguiente. 3 días después, ya que le iniciaron el tratamiento médico, le están haciendo las transfusiones, obviamente, la niña sí mejora en su salud de manera brutal. Entonces, ya que la ven en mejor condición, pues le realizan exámenes médicos y confirman el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Y días después, los médicos se reúnen nuevamente con los papás para informarles que su hija requería un tratamiento de quimios y que era posible que continuara con las transfusiones sanguíneas. Y los padres entonces solicitan una segunda opinión médica. A pesar de esa situación, la subprocuraduría acepta el inicio de las quimios y de las transfusiones. Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, los papás, contra esta segunda circunstancia donde se autoriza que la subprocuraduría autoriza nuevamente las transfusiones, inician una demanda de amparo y en contra del acto de la subprocuraduría como autoridad del hospital, y si mal no recuerdo, la intervención a un representante de la niña, generan una representación. Entonces inician este amparo porque la subprocuraduría, como acto reclamado, el hecho de que la subprocuraduría inició el procedimiento administrativo y asumió la tutela para efecto de que ella recuperara la salud. Entonces se inicia entonces el procedimiento ya para judicializarlo. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ellos señalan y lo que argumentan es que la subprocuraduría no indagó adecuadamente los hechos y que desplazó de manera injustificada el derecho de ellos sobre su hija a tomar decisiones en relación con los tratamientos médicos. A pesar de que en todo momento actuaron con diligencia y responsabilidad, porque también vale la pena decirlo, la subprocuraduría sí actuó hasta este momento, entiendo, de manera correcta. Nos brincamos a la siguiente, por favor. Pero además dicen, no se protegió la decisión de nosotros como padres en atención a nuestras creencias religiosas para comenzar los procedimientos hasta tener la certeza de que no hay ningún otro tratamiento alternativo o una segunda opinión médica. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? No hubo en ningún momento la posibilidad de que hubiera una segunda opinión o que hubiera un tratamiento que de manera alterna, distinta a la transfusión, pudiera salvar la vida de nuestra hija o pudiera mejorar la salud de nuestra hija. Y en consecuencia se está violando ese derecho que tenemos nosotros. Nos vamos a la siguiente. Bueno, y además consideran también vulnerado su derecho a recibir la información adecuada para tomar una decisión lo más informada posible sobre la salud de su hija. Y dicen que nunca se les brindó orientación, que no les explicaron los riesgos y las alternativas del diagnóstico terapéutico y que eso les impidió decidir libremente o bien aceptar o rechazar los tratamientos, e involucran otro elemento que ahorita vamos a ver más adelante. Nos brincamos a la siguiente. Señalan que no han recibido un trato adecuado por parte de todas las autoridades porque dicen que la subprocuraduría ha actuado de manera negligente al no dar un seguimiento al caso médico de su hija, que únicamente sustituyeron su voluntad y que arbitrariamente lo hicieron. Brincamos a la siguiente, por favor, Terry. Dicen que entonces se violó su derecho de igualdad y no discriminación. Ya, y ahí involucran este nuevo elemento, bueno, no nuevo, sino que ya se conocía, pero que normalmente en la mayoría de procesos para tratar de dar constancia de que es una persona bajo una situación de vulnerabilidad, involucran. Además, porque somos de una etnia, en este caso la Rarámuri, y porque profesamos la religión de Testigos de Jehová, nos están tratando como ignorantes y como incapaces de tomar las decisiones más adecuadas para los tratamientos que nuestra hija, en este caso, merece. Y nosotros tenemos derecho a ser informados para tomar decisiones informadas. Esos son sus argumentos orales. Vamos a la siguiente. Al principio, el juez concede el amparo respecto de los actos realizados por la subprocuraduría, al considerar que si bien los papás
fueron negligentes en el cuidado del menor. Algo pasó con nuestras diapositivas. Si quieren, ¿sí se escucha? Ah, ya regresamos. Ajá. Que a ellos no se les presentó un tratamiento alternativo, que no se les brindó ni se les dio información detallada sobre el tratamiento y que se inició el procedimiento administrativo de protección de manera ilegal porque no se acreditó que la niña estuviera en una situación de desamparo, porque ahí estaban sus papás. Eso es lo que decide el juez de distrito. Nos vamos a la siguiente, por favor. El juez concluye entonces que la decisión de la subprocuraduría sí discriminaba a los papás por sus creencias religiosas. Por esto, el juez ordena que en los tratamientos siguientes, porque evidentemente, pues ya que había actos consumados, ¿no? Pues esos actos no se podían reparar, pero que en los tratamientos subsecuentes se respetara la voluntad de los papás de emplear tratamientos alternativos y únicamente en caso urgente y necesario y si los tratamientos alternativos no funcionaban, que entonces sí se realizaran las transfusiones sanguíneas a la niña. Nos vamos a la siguiente, por favor. Con motivo de esto, todo mundo se va a la revisión, ¿no? La madre de la niña, la subprocuraduría de auxiliar de los niños, niñas y adolescentes del Distrito Judicial de Morelos, el representante del menor que les decía y el Ministerio Público, todos se van a recurso de revisión. Y con motivo de ello, nos vamos a la siguiente, por favor. La mamá argumenta estar en desacuerdo con la decisión del juez respecto a autorizar los tratamientos médicos, aunque fuera último recurso. Ajá. Ya dice, ni siendo el último recurso, se deben autorizar. Ajá. Y dice ella, pues esta determinación de cualquier modo implica que no se puede elegir libremente el tratamiento para mi niña. Nos vamos a la siguiente. También señala que incluso las transfusiones podrían abrir la posibilidad de que pues, tuvieran un riesgo mayor, que agarraran una enfermedad más grave y que por eso debían tomarse siempre medidas alternativas y no el tratamiento de la transfusión. Para los papás dicen que la vida no es el bien jurídico supremo y a protegerse, pues dice que encima de ello se encontraba el derecho a la dignidad, el cual se resguardaba en el ejercicio de la libertad religiosa. Y aquí tenemos una confrontación en lo que ellos exponen, como lo exponen, tendríamos una confrontación de derechos en el mismo nivel jerárquico. Ajá. Por lo tanto, nos iríamos a una regla de ponderación para su solución, porque materialmente, tanto el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad y a la libertad religiosa están en el mismo cuerpo normativo, están en la Constitución todos previstos. Entonces, para poder darle una solución, nos tendríamos que ir a un ejercicio de ponderación, que es el que después realiza la Corte más adelante, ahorita lo vamos a ver. Nos brincamos la siguiente. Dijimos que todos se fueron a la revisión. Así como los papás lo hicieron, la subprocuraduría también se va a la revisión y dice que su actuación no fue unilateral, arbitraria y sin fundamento, que fue basada en una atención médica urgente que necesitaba la niña. No fue de manera arbitraria, sino que debido a las circunstancias especiales y debido a que la niña necesitaba para sobrevivir ese tratamiento, fue que entró ese procedimiento y se autorizaron las transfusiones. Que si bien se atendió a la sugerencia de los papás sobre tratamientos alternativos, no era posible aplicarlos porque en ese preciso momento, debido a la condición de salud de la niña y la gravedad, se corría el riesgo de que si se iban a un tratamiento alternativo, pues la niña perdiera la salud, se fuera peor, no recuperara su salud e incluso pudiera fallecer. Por lo demás, nos brincamos, sí, por favor. La subprocuradora señala que no existieron prácticas discriminatorias, pues no existía ni siquiera un indicio de que sí existiera la posibilidad de aplicar un tratamiento diferente. Y además le dice, jamás nos basamos en el hecho de que ellos profesen una religión de testigos de Jehová. Eso jamás fue parte del procedimiento administrativo. Brincamos a la siguiente.
Por su parte, el representante especial del menor, que les dije que también le dieron una intervención, le designaron uno, señala que nunca se aclaró, entonces, ¿de qué manera van a actuar las autoridades cuando pasen casos como este, donde se requiere una transfusión? Entonces dice, el juez de distrito no nos indica entonces cómo debemos actuar, porque nos debe decir, ok, no puedes actuar de esta forma, entonces, ¿cómo debes hacerlo? Sobre todo por los subsecuentes casos que se pudieran dar, porque esto formaría ya entonces un precedente. Nos vamos a la siguiente. Por último, el MP también se pronuncia en contra de la decisión del juez de distrito y manifieste que ante una urgencia médica no se puede restringir o limitar la posibilidad de que se aplique un tratamiento oportuno y eficaz, y que en este caso pues, era la transfusión sanguínea, y que incluso argumenta, además, sí tuvo una mejoría a raíz de las primeras transfusiones, entonces no hay razón alguna para que no se practicaran las mismas. Nos vamos a la siguiente, Terry, porfis. Y en este caso, ¿qué nos dijo la Corte? Nos dice que la Constitución protege los derechos de la vida, la salud, la libertad religiosa, la vida privada y familiar, y a su vez establece límites y restricciones al poder público. O sea, primero nos dice, todos estos derechos están en el mismo nivel jerárquico, porque la Constitución protege todos ellos, pero además también establece límites y restricciones. Y dice, uno de esos límites es la prohibición de intervenir en el ejercicio de esos derechos. Sin embargo, tanto el derecho a la vida como a la libertad religiosa pueden ser limitados en atención a la protección de derechos de terceros. Y esa es la solución de este asunto. Puedes decidir sobre ti, pero no sobre los derechos de la niña. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y dice entonces, analiza el interés superior del niño y dice, el Estado tiene la obligación de velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo cuando su integridad se encuentra en riesgo. Y nos dice un punto interesante, dice, la Constitución protege el ejercicio de la libertad religiosa. Ya lo veíamos en el artículo 24. Pero ella encuentra un límite cuando los padres objetan motivos religiosos para impedir que sus hijos reciban tratamientos adecuados para proteger su vida o su salud. En este supuesto, el Estado tiene la obligación, y ahí es algo interesante porque le dice, no solo estuvo bien, imperativamente Estado, estabas obligado a suplir la voluntad de los papás y autorizar el tratamiento médico que iba a realizar, en este caso, el personal de sanidad. Nos brincamos a la siguiente. Y dice, el acto de ordenar que en los tratamientos subsecuentes o posteriores se respete la voluntad de los papás para emplear tratamientos alternativos y únicamente en caso de ser urgente y necesario se realice un tratamiento indicado por el personal médico de la niña, vulnera sus derechos a la vida y a la salud de esta infanta, debido a que la coloca en una situación de riesgo. Y bueno, la Corte dice, fue correcto entonces que se realizara este procedimiento. Fue correcto que se realizara este procedimiento, porque estaba en riesgo su salud. Y si se van a otro tratamiento, a un tratamiento alternativo, se corre el riesgo de que pues, se empeore o bien que fallezca. Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces nos dice lo que habíamos platicado, el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la salud de los menores de edad. Y los derechos constituyen límites a otros derechos, entre ellos precisamente esta libertad religiosa. Por ello dice la Corte que la medida de protección que realizó la Subprocuraduría fue correcta. Nos brincamos a la siguiente. Entonces tenemos la libertad religiosa no es absoluta, lo es para ti y es en tu creencia, es en tu manera de pensar, pero no con la finalidad de terceros y menos cuando se trata de niños. En este supuesto entonces ya nos dan reglas específicas en esta decisión, que es algo que se había discutido por parte de quienes interpusieron el recurso, para efecto de que se dijera entonces de qué manera deben actuar. Y se dijo, sí, fue correcto, es adecuado y en consecuencia está justificado que hayan actuado de esa forma. Nos vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, esta es la conclusión que les decía ahorita. El suplantar la decisión de los papás y autorizar un tratamiento médico que es el adecuado, porque es el que el personal médico te está indicando, y no tener otra alternativa y por la urgencia del caso aplicarlo, fue correcto y protegió la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes. Bueno, nos dice que la decisión del juez, en este caso vulnera los derechos a la vida y a la salud de la niña, al juez de distrito, vaya, porque coloca su integridad en peligro y deja el tratamiento médico idóneo como una última instancia y obliga a los médicos a emplear un método con una eficacia que pueda ser o inferior o nula, cuando se requiere, en este caso, un tratamiento adecuado, eficaz y concreto, que en este caso fue la transfusión. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente, esta parte ya es precisamente la conclusión que comentamos. Nos vamos a otro tema, a otro tema muy interesante, y es específicamente la despenalización del aborto. Bueno, no sé si ustedes tengan el contexto, ustedes han de recordar que cuando se pretende despenalizar el aborto, inicialmente se pretende eliminarlo, desde la base legal, desde un punto de vista legal, y si ustedes recuerdan, esto se realiza con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y han de recordar también que empezó a haber manifestaciones, empezó a haber expresiones en contra de estas disposiciones que se estaban pretendiendo legislar. Se crean algunos grupos que se autodenominan a la fecha Provida, y que determinan que se proteja la vida desde el momento de la concepción. Ellos así lo asumen, ¿sí? Y este tema, esta discusión, mientras hacen manifestaciones, recuerdo que toman el Congreso, hay una serie en torno de un icono social donde se empieza a generar un descontento de un importante y nutrido grupo de la sociedad y donde empiezan a discutir sobre este tema. Esto desde la parte legislativa. Entonces, de lo que no nos dimos cuenta es de que, dijo el presidente de la República, para no generar más conflicto, la retiramos. Y retiran la iniciativa legal en ese momento. Sin embargo, si alguien, que yo supongo que sí, muchos de ustedes lo saben, pero sin embargo, clavan por otro lado, mediante otro tipo, no disposiciones del legislativo, sino decisiones del ejecutivo, clavan una modificación a la norma oficial mexicana, y se modifica la NOM 46, que es la NOM 46 es aquella que se refiere a la atención médica en casos de violencia contra la mujer. Esa NOM 46, entre otras cosas, prevé la posibilidad de que una mujer que manifiesta que tiene un producto derivado de una violación, sin necesidad de que haya una sentencia, sin necesidad de que haya una denuncia, sin necesidad de que haya pruebas convincentes de esta circunstancia, ella materialmente puede solicitar al Estado que se le practique un legrado, siempre y cuando se encuentre en el primer trimestre de embarazo y también cuando se corra en riesgo la vida de la mujer. Estos supuestos están previstos precisamente en esta norma oficial mexicana 46. Entonces, esta NOM 46 la clavan mientras el legislativo está discutiendo acá y mientras retiran la iniciativa, mientras la clava el ejecutivo por este otro lado, para generar una protección hacia la mujer. Podemos estar a favor o en contra del aborto, no es el tema que vamos a discutir ahorita, porque materialmente, pues bueno, ya es un tema de despenalización y es un tema más ético, más de otro tipo de formas de pensar. Quiero limitarme a la parte jurídica específicamente para no entrar a más entornos que a lo mejor no tenemos ni el control de los mismos, ¿no? Solo nos vamos a la parte jurídica. Nos brincamos, por favor, Terry. Esto nada más era como el introductorio para recordar qué fue lo que pasó en aquel momento y cómo a veces las cuestiones sociales, los conflictos sociales, los problemas sociales generan que pues se elimina acá una iniciativa, pero por bajo el agua se clava una modificación a la norma.
Aquí tenemos entonces la acción de inconstitucionalidad 147-2017, donde la Procuraduría General de la República en ese entonces promueve esta acción en contra de varios preceptos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en lo que se encontraban en el 195 y 196, porque señalan como violación de derechos de estos dispositivos. Nos vamos a la siguiente, por favor. Estos artículos establecían materialmente este contenido, ¿sí? Comete el delito de aborto quien causa la muerte en producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. El 196 se impondrá de 1 a 3 años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella. O sea, se sancionaba tanto a la mujer, ¿sí?, como al personal médico o al personal de salud, que es lo que nos genera ahorita el tema de la objeción de conciencia. Nos vamos a la siguiente, porfis. La Procuraduría dice, estas normas violan derechos de autonomía y libertad reproductiva de la mujer al regular un tipo penal que impide la interrupción del embarazo en la primera etapa de gestación. Nos vamos a la siguiente. La Corte nos dice que la laicidad supone un deber de neutralidad religiosa por parte del Estado y que debe ser concebida como una cualidad democrática. Lo significa que el Estado respeta y valora positivamente a todas las personas dependiendo de la creencia o la ideología o libertad de conciencia que tengan, ¿no? Pero asegura que el Estado y las cuestiones religiosas se encuentran separadas, es un Estado laico. Nos vamos a la siguiente. Y entonces dice que el Estado no puede hacer propias ni realizar o cristalizar en un sistema jurídico reglas nutridas por convicciones que corresponden a un ámbito individual y privado de las personas, a la conciencia o a la religión. De esta forma, dice, la laicidad se presenta en los hechos como una garantía de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad para gestar, en cuanto al mecanismo de reivindicación de la razón sobre el dogma y como un proyecto de emancipación intelectual que conlleva el reconocimiento de la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad para gestar. Nos vamos a la siguiente, Terry, por favor. Y nos dice que la falta de acceso a servicio de salud y condiciones de igualdad, dignidad y seguridad para las mujeres en situaciones de embarazo no deseado constituye una práctica discriminatoria e involucra el artículo 1 de la CEDAW, que vulneran derechos únicamente de las mujeres. Recordemos, nada más para efectos de ilustración y para recordarlo, CEDAW específicamente pues es la reglamentación internacional que tenemos en lo general, y por otro lado tenemos la Belém do Pará, la Convención Belém do Pará, que específicamente regula a cuestiones más de Latinoamérica, porque son específicamente por parte de la OEA. Entonces, aquí se refieren a CEDAW, ¿sí? Y dice, la omisión estatal, o sea, el hecho de que el Estado no brinde la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos, tiene como resultado anular el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Saluda a su integridad física, psíquica, moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, a no tener tratos crueles, ni inhumanos, ni degradantes. Entonces, esto es lo que nos dice la Corte en esta decisión. Nos brincamos la diapositiva, por favor. Pero esto nos lleva a otro punto, que al final se resuelve en una misma, o en distintas tesis, pero en un mismo, se puede decir que en una misma sesión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si yo soy una mujer, voy a que me realice un legrado el Estado, no lo realizo, primero tengo el primer choque porque no lo quieren practicar, y después tengo el segundo choque, porque ya cuando dicen, ok, lo vamos a practicar, la pregunta es, ¿quién lo va a realizar? Y ahí tenemos entonces al personal médico de salud objetor y al personal médico de salud no objetor. Y recordamos entonces el contenido del artículo 24 constitucional,
que establece precisamente esta libertad para poder tú tener una determinada creencia y también una cuestión ética. Y tenemos mucho personal de salud que nos dice, ¿sabes qué? No, yo no puedo practicar una interrupción del embarazo porque yo fui formado con la finalidad de salvar vidas y no interrumpirlas. Entonces yo no me presto a ello y por lo tanto yo objeto la conciencia y es personal objetor. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando todo el personal se dice objetor? Y todos dicen, ¿saben qué? Pues no, pues búscale por otro lado. Y la propia legislación no nos daba o no preveía la posibilidad de que entonces, ¿quién lo iba a practicar? Entonces, ¿qué personal médico se iba a ser responsable de la práctica de un legrado en estos casos? Y ese problema incluso lo tuvimos con la aplicación misma de la NOM 46, porque ya cuando una mujer, incluso cuando pudiera estar demostrado que estaba en riesgo su vida o bien que había sido objeto de una violación, de todos modos llegaba al hospital del estado, llegaba al hospital y le decían no, porque no contamos con personal médico que pueda realizarlo. Y ahí precisamente es donde viene la intervención del estado para obligar a los hospitales, obligar a los centros de atención médica para efecto de que ellos sí realicen, o bien al momento de contratar el personal, contraten tanto personal objetor como personal no objetor. O bien que cuando sean circunstancias de este tipo, subroguen ese tipo de actividades, ese tipo de intervenciones a un hospital que no sea objetor, que cuente con personal no objetor. Pero esa es una obligación que al final se le impone al Estado. Nos vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a ir muy rápido en esta parte. Les decía, aquí viene entonces, con motivo de esto, la acción de inconstitucionalidad, la 148 del 17, de fecha 7 de septiembre del 21. Recordemos que la modificación al 24 se da en el 2013, cuando precisamente se inmiscuye ya la conciencia o la objeción de conciencia, constitucionalmente hablando. Aunque anteriormente pudiera estar como principio, pero ya de manera taxativa, de manera práctica y muy enumerada, se da a partir de 2003, entonces en el 17 ya existía la disposición constitucional. Y entonces promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos una acción de inconstitucionalidad en la que solicita la invalidez del decreto por el que se adiciona el artículo 10 de la Ley General de Salud, como artículo segundo y tercero transitorios. El contenido del artículo aquí lo tenemos, y habla precisamente de la objeción de conciencia y permite que el personal tanto médico como de enfermería del Sistema Nacional de Salud puedan ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no puede objetarse la conciencia. Cuando estén en esos supuestos, no podría haber objeción de conciencia. Este es el contenido del artículo. En caso contrario, se incurriría en una causal de responsabilidad profesional y que el ejercicio de la objeción de conciencia no deriva de ningún tipo de discriminación. Así es el contenido práctico del artículo 10, que es impugnado. Nos vamos a la siguiente, por favor. Estos son los transitorios. Nos vamos a la siguiente, por favor. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, dicen, es que estos artículos regulan de manera deficiente el derecho a la objeción de conciencia, porque no establecen que los hospitales, que es lo que les decía ahorita, cuenten con personal médico y de enfermería no objetor. Además, es una regulación incompleta. Entonces, esa es la parte material por la que pues, entra al análisis y a la discusión de este punto. ¿Sí? Nos brincamos al siguiente, por favor. Les comento que de todos modos la licenciada Terry tiene estas diapositivas, por si en algún momento a alguien le interesa el tema, puede compartirlas sin mayor problema, con esa finalidad se realizaron. Y aquí pues la Corte resuelve de la siguiente forma, dice, la libertad de conciencia tiene un triple contenido, implica el derecho a la libre formación de la conciencia, es decir, que las personas tenemos derecho a pensar de una determinada forma, pero no solo a pensarlo, como ve, incluye la posibilidad de expresarte y manifestarte en base a ese pensamiento que tienes. Y un tercero, entraña
la libertad de comportarte de acuerdo a esas creencias o convicciones. O sea, puedes no solo pensarlo, también puedes expresarlo y a su vez puedes conducirte con esa forma de pensar. Brincamos a la siguiente. Y dice, la objeción de conciencia forma parte del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia, a que se refiere el artículo 24, que dijimos ya había sido reformado a estas fechas. Y dice, el derecho se define como la negativa del individuo, por motivos de conciencia, a someterse a una conducta que en principio le sería exigible jurídicamente. La objeción de conciencia es la negativa del individuo de obedecer una norma jurídica debido a que dicha norma se opone a tu forma de pensar, a tus convicciones religiosas o no. Nos vamos a la siguiente, por favor, Terry. Y nos dice entonces es la confrontación entre el deber jurídico y las convicciones personales. Por regla general, la objeción de conciencia es una reacción individual. Debe estar vinculada a una fuerte convicción religiosa, ideológica o de creencias, y tiene como finalidad la no aplicación de la ley o de la norma en el acto en cuestión o su sanción. Entonces dice, por un lado está la norma que te obliga a, y por otro lado está la posibilidad de que tú, debido a tu forma de pensar, no cumplas con esa norma. Y solo como tema en general, al final creo de las diapositivas lo incluí. Hay incluso un paramédico que en algún momento en Estados Unidos decide, bueno, va a la guerra, pero decide no portar un arma. E incluso creo que por ahí lo puse al final, hay una película derivada de esto. Es precisamente actuar en función a tu creencia, a tu manera de pensar. Creo que lo único que hacía él era ir a campo de batalla, veía que alguien estaba en condición complicada, lo cargaba y se echaba a correr. Y creo que no solo salvó a personas de su frente, sino a personas contrarias. Entonces, esa posibilidad, fue el primer soldado condecorado en Estados Unidos que no portó un arma y fue un caso de un no objetor. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ahora, la objeción de conciencia no es un derecho absoluto y, como dijimos también en el caso de la niña, tiene límites. Para que la reglamentación de la objeción de conciencia sea constitucionalmente válida, es necesario el ejercicio de esta figura se acorde a los límites que la propia Constitución establece. Nos brincamos a la siguiente. Dice entonces, puede ejercerse solo la objeción de conciencia a título personal, no constituye un derecho que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad, y puede ser limitado por la concurrencia de bienes jurídicos dignos de especial protección, como son la salubridad en general, la prohibición de la discriminación, la lealtad constitucional, el principio democrático, o sea, todos aquellos principios que también por jerarquía normativa se encuentran dentro de la Constitución. Nos vamos a la siguiente, Terry. Y entonces entra a lo que realmente les comentaba que es importante. La objeción de conciencia no puede ser válida para negar o postergar los servicios de salud que impliquen un riesgo a la salud o que puedan aumentar dicho riesgo. Y la regulación de ese derecho debe garantizar que se cuente con personal médico y de enfermería suficiente con carácter no objetor para asegurar la prestación del servicio médico. Les decía, si llegaba la paciente, sí requería un legrado, pero los médicos y las enfermeras decían, pues no, yo simplemente objeto conciencia, soy un médico objetor, soy una enfermera objetor, y no quiero practicar esto porque, bueno, va en contra de mis principios y mi forma de pensar. Y decíamos, no solo puedes pensarlo, puedes expresarlo y puedes realizarlo o no realizarlo. Entonces, materialmente, lo que dices, tu Estado debes garantizar necesariamente que se cuente con personal médico tanto objetor como no objetor. No discrimines al momento de la contratación, pero trata de contratar médicos y enfermeras también que sean no objetores. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, y establece la necesidad de que cuando en un lugar solo haya personal objetor, pues de inmediato se remita con personal no objetor.
que puede estar en el mismo hospital, o les decía, a través de un hospital subrogado, que materialmente lo ideal es que al momento, les insisto, de la contratación, contrates a personal de ambos tipos. Además, la regulación del derecho de objeción de conciencia debe garantizar que en los casos en que no se cuente con personal médico y de enfermería no objetor, existe un mecanismo eficaz y adecuado para la prestación de servicio de salud en las mejores condiciones para el paciente, que es a lo que me refería yo con ustedes con el servicio subrogado. Yo creo que en algún momento han ido a un hospital público y que por alguna razón ahí no nos pueden hacer una tomografía y nos envían a un hospital a la Aranda de la Parra. Allá sí hay un tomógrafo y allá no lo hacen, y materialmente ese servicio es subrogado. Ese servicio no lo pagamos nosotros, lo paga materialmente el Estado. Nos vamos a la siguiente, por favor, Terry. Bueno, es lo que ya comentábamos, nos brincamos a la siguiente. Brincamos, Terry. Esto ya les había dicho, entonces, este es el contenido actual del artículo 24, que amplía que desde el 2013, para este caso anterior que acabamos de ver, ya existía este dispositivo, entonces ya protegía tanto las convicciones éticas y de conciencia, no solo las religiosas. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente. Y brincamos. Ok. No, ya lo vimos esta parte. Y a la siguiente. Entonces, materialmente, la conclusión en este tema es, ok, debes garantizar el servicio a la salud. Si no cuentas con personal no objetor, contrata personal no objetor. El mecanismo que tú utilices es tu bronca, pero contrata personal que sea tanto objetor como no objetor, de manera tal que sin hacer una discriminación al momento de la contratación, sí preguntes, oye, ¿y tú eres objetor o no eres objetor? No nada más cuántos años tienes, cuál es tu especialidad, a qué te has dedicado, sino que nos vayamos un poco más a la parte sensitiva del médico o de la enfermera para efecto de su contratación. ¿Nos brincamos? Es el tema del artículo. Ya nos brincamos. Ya prácticamente ya concluimos con este. Nos vamos a la siguiente. Sí, es lo que les decía. Se debe contemplar un procedimiento para que el personal sanitario objetor informe de la situación y de inmediato se remita al paciente con personal no objetor. También se debe garantizar que en los casos en que no se cuente con personal médico o de enfermería no objetor, exista ese mecanismo que les digo, la subrogación en hospitales no objetores. Nos brincamos a la siguiente. Les decía, aquí está. Bueno, esta parte de cómo resolver lo del objetor o no objetor, en el personal médico, ya lo tenemos ahí. Lo único que quería es recomendarles cinematográficamente esta película, que es la que les comentaba, donde salva la vida de 75 personas y que prácticamente está en la guerra, pero él decide no portar un arma y dices, bueno, como un soldado o como una persona que va a una guerra decide no portar un arma, pues sí, se va con la finalidad únicamente de cargar a aquellos soldados que están lesionados o lastimados o a punto de morir. Nos vamos a la siguiente, Terry. Este es otro tema que está muy interesante y que hemos tenido circunstancias actualmente interesantes. Una en Chile, no sé si recuerden a una mujer chilena que incluso empieza a compartir en redes sociales todo lo relacionado con su lucha porque le permitan en ese caso fue, si mal no recuerdo, la muerte asistida. No fue una eutanasia como tal. La diferencia, pues, no, en el supuesto de la eutanasia te realiza un procedimiento para que tú, pues bueno, materialmente vayas como durmiendo hasta que termina tu existencia. Y en el caso de la muerte asistida,
pues prácticamente tú eres el mismo que lo hace, ya te preparan todo para que tú jales el gatillo, ¿no? Para que tú jales el émbolo de la jeringa o del mecanismo a través del cual vas a perder la vida. Entonces este tema también está muy interesante y está relacionado precisamente con esto de la forma de pensar y de estar sujeto a un tratamiento determinado. Quienes han sufrido una situación con algún familiar tan grave que a veces cuando fallece agradeces que haya fallecido, pues bueno, se darán cuenta que este tema también está bastante interesante. Nos vamos a la siguiente, Terry, con esto terminamos. Pues prácticamente les agradezco mucho que hayan estado aquí, y sobre todo escuchando, que no sean, espero, no dormido, ¿sí? Es un tema muy interesante que puede coincidir o no coincidir con nuestra forma de pensar, pero que precisamente en las diferencias están las coincidencias y eso permite que respetemos los derechos de todas las personas. Les agradezco mucho. Si tiene alguien alguna inquietud, puede hacerla en este momento. Yo soy licenciado Alex Antonio Vargas Ávila y bueno, les decía, abrí un canal de comunicación a través de una red social, se llama TikTok, con la finalidad de que de alguna manera la sociedad viera lo que hacemos de manera ordinaria. Si alguien quiere en algún momento abrir algo similar o quiere ubicar esta red social, estoy como @lic.alex4. Ahí es con la finalidad de la información, de generar información de los asuntos que ordinariamente me parecen interesantes y resuelvo en el juzgado. Entonces, los escucho, cualquier circunstancia, cualquier duda, aquí estoy. Licenciado, interesantísimo. Yo desde que vi el título estaba pensando que iba a ser muy interesante. Bueno, quiero que sepa que superó mis expectativas. Temas, me encanta ponerme a pensar, a dilucidar. Sé que voy a costar trabajo conciliar el sueño porque voy a estar pensando en todo lo que vimos hoy, sobre todo los enfoques, cuándo sí, cuándo no, cómo nada en este tema es absoluto, cómo todo es relativo, cómo todo es ponderable. Creo que fue muy interesante podernos asomar a este tipo de cuestiones tan controvertidas que nos presenta el derecho. Entonces yo primero que nada agradecer también a nombre de la barra que nos permiten tener estos espacios de reflexión tan nutridos, tan interesantes. Me da mucho gusto tener muchos barristas aquí presentes y también en línea. Me da mucho gusto ver todo el eco que estamos haciendo. El día de hoy hemos tenido en este momento impacto ya en más de 60 personas, entre los que hemos tenido en Zoom, en línea y aquí presenciales. Creo que son buenos impactos. Me gustaría pues ahora sí que pasar a las preguntas. No sé quiénes tengan preguntas en línea o presenciales. Tenemos 2 preguntas en Facebook. Entonces, ¿quieres? Me quito sonido para que las hagas tú. Una de las preguntas nos dice: ¿cuáles son los parámetros que el juzgador debe tomar en cuenta ante un caso de objeción de conciencia? Porque todo apunta a un análisis de la ponderación de derechos humanos que se encuentran bajo un escrutinio judicial. Sí. Bueno, para dar respuesta, si quieren primero a esta pregunta, ¿les parece? Definitivamente la forma en como ordinariamente veníamos resolviendo los choques entre normatividad, pues cambiaron de manera brutal a partir de la reforma constitucional del 2011. Esa forma de regulación que teníamos, ese parámetro de regularidad constitucional a que se refiere actualmente la Corte en su ejecutoria, nos vino a resolver a través de ejercicios de ponderación cuando se encuentran precisamente en el mismo cuerpo normativo. Decíamos en uno de estos casos, por un lado está el derecho a la salud de la niña, en el caso de la niña Ranamuri, está por un lado su derecho a la salud, su derecho a la vida. Por el otro lado, el derecho de los papás de decidir sobre cómo criar a su hija y cuál es el camino que debe seguir. También el derecho a decidir sobre ellos, sobre ella, pero tiene restricciones. Entonces yo creo que aquí la solución está precisamente en eso, en las restricciones de los derechos, y la misma Constitución, la misma Corte ha resuelto en el sentido de que la restricción sí tendría un nivel un poquito más arriba que el derecho, ¿no? Y aquí en este caso resolvió de esa forma. Yo creo que muchos casos actualmente los debemos resolver a través de ejercicios de ponderación. Les pongo un ejemplo así escueto ahora que ha habido mucha
mucho tema con que se están prohibiendo los narcocorridos y todo este tipo de cosas. Por un lado está la libertad de expresión, por otro lado está pues la libertad, el derecho de los niños a crecer en un entorno libre de violencia. Con este tipo de temáticas que tenemos actualmente se ha discutido mucho sobre si es correcto o no es correcto. Ya hemos tenido incluso casos concretos judicializados respecto a estos temas, y recuerdo todavía que cuando se resolvió el ejemplo de esto de los narcocorridos, si mal no recuerdo, en el norte del país, en alguna entidad por allá, se realizó así, a través de tratar de empalmar la norma, de dar una interpretación que hiciera que antes de que tú tengas que realizar un efecto de inaplicar una norma como juez estatal o declarar la inconstitucionalidad como un juez federal, debes tratar siempre principio pro persona, o bien interpretación conforme. Y creo que aquí se armonizó correctamente la norma, en este caso que les comento de los narcocorridos, porque se determinó que, ok, puedes tener esa libertad de expresión, porque aquí la Asociación de Autores y Compositores se fueron a un recurso, a un amparo, perdón, con esta situación de que no les estaban permitiendo la libre expresión, y acá estaba el nivel jerárquico de la libertad de expresión, y por el otro estaba el derecho de los niños a vivir en ese entorno libre de violencia. Y cuando esto aparece, recuerdo que la forma fue la armonización de la norma, y se dijo, ok, simplemente después de las 10 de la noche se escuchen tus narcocorridos, ¿no? Entonces armonizó la norma. Lo pasó cuando hubo esto de las detenciones, que yo creo que todos lo hemos visto antes de que empezaran a pixelear las caras y que ya no se vieran. Había personas que detenían en ese momento, se supone en flagrancia, eran detenidos, todavía no eran sujetos a un procedimiento, todavía no habían sido oídos ni vencidos en juicio, no estaba acreditada su culpabilidad, y ya veíamos fotos de ellos así, o con un montón de armas ahí en el piso o en una mesa, y esas personas no habían sido ni oídos ni vencidos, no habían sido declaradas personas que habían delinquido, y ya los estábamos denostando, ya estaban ahí. Entonces recuerdo que también ahí se realizó un ejercicio de ponderación, porque en ese entonces, por un lado, decía Derechos Humanos, no, es que ellos no han sido oídos ni vencidos, no han sido declarados como tal culpables de un ilícito. Y por el otro lado, la Procuraduría en ese entonces, hoy Fiscalía, decía, no, es que este tipo de delitos que se realizan por este tipo de personas, normalmente son personas que realizan otros delitos, normalmente son casos de delincuencia organizada, y el publicarlos, el verlos en el periódico o verlos en la televisión, da la posibilidad de que personas adicionales que hayan sido también violentados sus derechos, si fue un secuestrador, también, mira, él está en la tele, ¿no? Y me secuestró a mí, entonces también incita a que haya una denuncia. Esa era la justificación de la Procuraduría, y al final se armonizó, y ahorita es lo que tenemos. Si ustedes ven, actualmente aparecen sus rostros pixeleados o aparecen de espalda, o ya de alguna manera se protege esa identidad. Pero eso fue a través de esa armonización de la norma, fueron a través de ejercicios de ponderación. Nosotros como juzgadores, les reitero, antes de llegar a la inaplicación o a la inconstitucionalidad de la norma, debemos utilizar esos mecanismos que hoy ya tenemos y que afortunadamente después de 2011 los tenemos, y que son una maravilla para quienes hemos tenido la oportunidad de aplicarlos, porque materialmente primero analizas la interpretación conforme, después tratas de hacerlo bajo un principio pro persona, y si ninguno de ellos ya te funcionó, porque la norma, pues a pesar de que la trates de integrar, no hay manera, porque es muy clara, vaya, en un determinado momento, no puedes tú decir, no, es que debe ser interpretada en sentido contrario a la propia Constitución. Lo que haces es la inaplicación, pero solo hasta ese supuesto, antes no lo hacen. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando en un asunto que tuve la oportunidad de resolver, un asunto sencillísimo, una rectificación de acta de nacimiento, es un asunto sencillísimo, donde viene una persona que ha hecho su vida en Estados Unidos como mujer, y viene a solicitar una reasignación sexogenérica aquí en un pueblito que se llama Jerecuaro, y nosotros en Guanajuato, hasta ese momento, entiendo que aquí como en marzo de este año precisamente ya se están realizando ya se realizaron adaptaciones al reglamento, pero no teníamos un procedimiento para una reasignación sexogenérica. Ese procedimiento, hay una opinión consultiva, si mal no recuerdo, la 24 del 2007. Si mal no recuerdo, pero no quiero decirles una tontería. Pero ahí México le preguntó a la Corte Interamericana, oye,
¿cómo debo resolver cuando se trate de personas que necesitan una reasignación sexogenérica? Y en ese caso se dijo el lineamiento y se dijo, debe ser en sede administrativa, no debe ser en sede judicial. Cuando nosotros ordenamos una rectificación de acta, generamos por disposición de la ley como obligación una nota marginal donde indicamos qué fue lo que fue materia de rectificación. ¿Se imaginan que este niño o niña actualmente, que yo le pusiera ahí, es que antes se llamaba Rafael y ahora se llama Tatiana, y tuvo un procedimiento de rectificación en la nota marginal, eso le provoca más revictimización? Entonces, para no aplicar esa parte del artículo del Código Civil, tienes necesariamente que inaplicar. Tienes que determinar que no respeta, en este caso, que generaría una violación a su derecho a la identidad, que sería incluso discriminatorio el dispositivo, aplicarlo con esa nota marginal, y se ordena, en este caso que les comento, que se realice sin nota marginal esa rectificación. Porque no había un procedimiento, y al no estar un procedimiento, tú como juez civil no puedes decir, no, pues no hay procedimiento, por lo tanto se niega, o no, porque pues no hay reglas de aplicación, ¿no? Tienes que ver la manera de solucionarlo, y ese es un ejemplo en donde pues prácticamente lo que se hizo fue inaplicar esa parte del artículo del Código Civil y del reglamento del registro civil que establecen lo relativo a la nota marginal, porque yo tenía también la inquietud, porque tenía el problema de que él toda su vida le había hecho como Tatiana en Estados Unidos, y con el acta que pedía la rectificación, si yo ordenaba que se cancelara esa acta y se emitiera una nueva, corría el riesgo esta persona de que su green card, todo lo relacionado con su identidad en Estados Unidos, pues le pusiera al traste, ¿no? Entonces, lo que hice fue decirle, ok, tienes 15 días para decidir cuál va a ser la forma de ejecución. O nos vamos por esta, o nos vamos por esta otra. Una vez de que me indiques, y al final él decidió, en ese periodo de tiempo que yo le di, que fueron 15 días siguientes a que causara ejecutoria, decidió que fuera la misma acta, porque efectivamente toda su documentación la tenía tramitada precisamente con esa acta cuya rectificación pretendía. Entonces, pero ahí se tuvo que inaplicar, porque materialmente, ni interpretándolo conforme, ni tratando de hacer un principio pro persona, podías aplicar el artículo de una forma distinta a su texto expreso. Entonces, aquí normalmente lo que vamos a tener que hacer para solucionar este tipo de conflictos va a ser a través de la integración de la norma por ejercicios de ponderación. Entonces, pues esa sería la manera de resolverlo, porque ya jerárquicamente pues no podemos, ya la norma jerárquicamente aplica para otras circunstancias cuando no están involucrados derechos humanos, pero cuando lo están, bueno, tendremos necesariamente que realizar esos ejercicios de ponderación. ¿Había otra, perdón? Es que estamos todos muy calladitos, licenciada Terry. Sí, presencial, hay preguntas. Sí, hay una pregunta presencial y tenemos 2 preguntas más en Facebook. Ok, gracias. Si quieres acercarte para que... Sí. Hola, pues buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si en relación a estas sentencias de la Corte en relación a la objeción de conciencia, desde su experiencia o si sabe, ¿qué tan cercanos están las instituciones de salud a este tipo de resoluciones? Es decir, por ejemplo, en tratándose de temas que tienen que ver con las transfusiones sanguíneas, bueno, quizá pueda ser muy tarde, ¿no? Si ellos consideran que es urgente, si conocen o no conocen que primero o que prioritariamente serán los medios como alternos en pues no sé, para darle una solución al diagnóstico. Y en relación, pues por supuesto, al aborto, en los estados que está permitido, si también, conocen que tienen estas facultades, no solamente en la contratación, sino incluso de subrogar, ¿no? Porque pensándolo como que muy genéricamente, bueno, hasta para la tomografía, luego a veces es complicado que sí remitan a tiempo y subroguen a tiempo la propia tomografía. No quisiera pensar, o no sé, bueno, desconozco cómo será en una cuestión del aborto. O si considera usted que pues también habría que acercarnos a, bueno, desde el ámbito, pues por supuesto, del trabajo, a lo mejor que están haciendo los jueces, a los médicos, ¿no? A las instituciones, pues para
dejar o evitar quizá transgredir derechos de los ciudadanos o de los propios médicos. Ay, hola, perdón, discúlpeme, iba a continuar usted, perdón. No, después es todo. Ok. Su observación es letal, porque si materialmente nosotros, como operadores jurídicos, a veces desconocemos estos pronunciamientos de la Corte en el fondo, imagínese los servicios de salud. Sí, definitivamente usted tiene toda la razón. Hay una dificultad para permear en las personas encargadas de administrar servicios de salud tremenda, ¿eh? Sí tenemos un problema. De hecho, materialmente, parte de nuestra función, incluso de nuestra actividad académica, no solo son estos foros. Yo el día 24 voy a dar una charla sobre NOM 46 a la Secretaría de Salud aquí ellos le llaman jurisdicción, en la jurisdicción 4, que es la que pertenece mi municipio y otros más. Precisamente por eso, porque de alguna manera queremos permear en el personal de salud para que vean la gran cantidad de violaciones a derechos que cometen de forma sistematizada, pero es por un desconocimiento, o sea, no es doloso, ¿sí? Es por un desconocimiento, porque efectivamente no hemos permeado por completo en todas estas personas. Tenemos un gran compromiso, tenemos una gran, creo yo que incluso hasta responsabilidad y obligación de tratar de enterar a las personas encargadas de servicios de salud de las violaciones que pueden cometer. Y muchos de ellos incluso ni conocen que existe una norma oficial que impide este tipo de cuestiones, ¿no? Y de repente, incluso yo, les soy sincero, estoy enterado de supuestos complicadísimos donde de repente incluso a las pacientes, antes de practicarles un legrado, les proyectan incluso fotografías y videos de sufrimiento fetal, o sea, para tratar de evitar que se practique un procedimiento de este tipo. Sí, definitivamente tenemos un problema. Estamos apenas tratando de permear en el personal de salud. Sí es algo complejo, es una labor a veces titánica, pero cuando usted tenga un supuesto, lo primero que hay que hacer es hacer la solicitud escrita para generar una negativa, o una confirmativa, ¿no? Tienes la negativa, ahora sí, presentas definitivamente tu amparo pidiendo la suspensión para efecto de que de inmediato aplique esto, o bien escalar la situación a otras instancias. En este caso, si es un directivo, pues escalarlo a un jefe de jurisdicción. Si es un jefe de jurisdicción, escalarlo a un subdirector o a un director, porque materialmente esto de la NOM vino como consecuencia de que incluso en ocasiones se les obligaba a las mujeres a que llevaran una sentencia donde dijera que había sido producto de un aborto. Imagínense lo grave, ya el chamaco tenía 2 años, andaba caminando, casi corriendo, y cuando ya dice, sí, pues ok, practícaselo, obviamente esto es incluso grosero. Entonces, materialmente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que nos falta permear en el personal de salud, sobre todo porque deben entender que tienen un compromiso social, así como lo tenemos nosotros. Ellos tienen un compromiso social muy importante, y creo que parte de la labor de nosotros como operadores jurídicos, como jueces, como abogados, es parte de eso, es precisamente el permear en estas personas que quizás, como no tienen una formación jurídica, a veces se les hace muy sencillas muchas actividades. Yo incluso en algún momento, le pongo un ejemplo, yo les decía, es que es riesgoso incluso que actualmente el ginecólogo todo lo quiere realizar a través de un procedimiento de cesárea, porque cesáreas nada más puedes tener 3, y en la 4ª pues ya hay riesgo tu vida. Entonces, materialmente estás violando el artículo que permite que tú puedas tener el número y esparcimiento de los hijos que quieras, ¿no? Actualmente no hay quien quiera tantos, pero materialmente pues está vulnerando ese derecho. El hablar de repente con las pacientes y decir, pero ¿cómo no te dolía cuando estabas haciendo al chiquillo? Y esa serie de comentarios o de circunstancias es violencia obstétrica. Y se les hace muy sencillo hacer esas expresiones al personal de salud, pero estamos permeando, o sea, es una labor. A lo mejor no me va a tocar ya a mí ver ya el fruto derivado de este árbol que estamos plantando y sobre el que estamos trabajando, pero yo creo que parte de nuestra actividad, parte de nuestra función
parte de lo que nosotros como abogados hacemos es también ir abriendo estas brechas. Y espero que pronto socialmente, los cambios sociales tardan mucho, pero puedan las personas llegar a este tipo de actividades que les permitan tener un servicio de salud óptimo. ¿Sí? Le agradezco, licenciada, por la aportación. Tenemos otra pregunta presencial, 4 en redes. Y, 2 de Facebook y 2 del Zoom. Atendemos para ir por la del Zoom y después otra vez presencial, Facebook, Zoom, ¿sí? Entonces, una en el Zoom. Sí. La bioética como disciplina que se ocupa de analizar y resolver temas éticos en la práctica médica y científica, ¿qué papel juega en la objeción de conciencia? Felicidades, atentamente, José Luis Arredondo. Y mire, José Luis, definitivamente sí es un papel importantísimo, porque en la bioética precisamente se involucran estos derechos de pensamiento, y creo que sí estamos trabajando en todo ello, pero definitivamente los avances biológicos que ha tenido la medicina, los avances que ha tenido la ciencia en general, han superado al derecho. Los cambios normalmente en la normatividad, en nuestras legislaciones, pues dependen de las conductas que van pasando, pero desgraciadamente o afortunadamente, la sociedad camina ahorita a pasos agigantados. Pues, si ustedes recuerdan un equipo celular que teníamos hace 10 años, materialmente, o 20 años, era un tabique, era una cosa impresionante. Actualmente ahí en un dispositivo traes prácticamente una computadora, traes tu vida, tu celular, ahí traes un montón de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, el cambio tan vertiginoso que ha tenido por la tecnología, también lo ha tenido la biología. También tenemos circunstancias ya reales, latentes, que pues materialmente debiera nuestro legislador atender esos temas que sí definitivamente son muy importantes, y definitivamente la bioética es vital en este tipo de circunstancias. Y les reitero, nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por caminar, pero pues estamos tratando de ir en esos pasos. Quienes podamos, quienes tengamos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. O sea, quienes a lo mejor tengamos que hacer un esfuerzo por dar un curso en un hospital, por dar un curso, una charla así amena, simpática en algún centro de salud, hagámoslo, porque eso que vayamos sembrando ahorita va a ser el producto de lo que tengamos en mañana. Definitivamente la bioética fue un papel importantísimo en esta parte relacionada con la objeción de conciencia, y hasta dónde podemos llegar, porque el límite está prácticamente ahorita, como están las cosas, en la imaginación. Lo que pensamos hace 10 años que nunca iba a pasar, ahorita lo tenemos en la realidad, viéndolo físicamente, ¿no? Ya vemos, fecundación in vitro, vemos maternidad subrogada, y todos esos temas no los tenemos desarrollados en nuestra legislación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos un supuesto así? Vengan al juzgado a pedir el cumplimiento de una maternidad subrogada y yo diga, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, sí, definitivamente sí hay un papel muy importante en la bioética, sí está muy vinculado precisamente a esto de la objeción de conciencia, y bueno, esperemos que estos pasos sigan, y que en algún momento pues tengamos ya una estabilidad mayor, ¿no? En esto de las decisiones que tomamos en los juzgados y que toman a su vez los jueces federales y la Corte, nada más que ahorita tenemos media fea la Corte, entonces quién sabe qué avance podamos tener al respecto. Tenemos en Facebook, me pregunta maestra en psicología Laura Herrera de Celaya, y si la ideología es propia de un grupo, ¿dónde se delimita o cómo se delimita qué es individual? Materialmente, cuando la ideología pertenece exactamente a un grupo determinado, es el ejemplo de la religión. Hay una ideología determinada por todos los miembros de esa religión. Lo dijimos en el caso de los alumnos, más bien dicho, de los médicos que estaban presentando el examen para el ENARM, para entrar a la especialidad. Ahí hay un grupo determinado. Todos ellos pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no había una violación directa. Sin embargo, en la aplicación del caso, sí había una violación a sus derechos. Entonces, la individualidad pues está normalmente vinculada al artículo 24 constitucional, a tu manera de pensar, a tu manera de expresarte y a tu manera de actuar en base a lo que estás pensando y en base a lo que estás expresando. Hasta ahí llega tu individualidad. Cuando perteneces a un grupo social o bien a un grupo religioso, como en este caso de los médicos, pues entonces te guías por esos lineamientos generales.
pero tu individualidad siempre va a estar ahí apuntalada, ¿no? Porque tú siempre vas a tener la posibilidad de seguir o de profesar esa creencia o no hacerlo. Eso es lo que distingue la individualidad de la generalidad, tu libre albedrío y la decisión que tienes de continuar por esa religión que profesas o dejar de creer, irte a otra o simplemente no tomar ninguna. Entonces, tu individualidad siempre tendrá que ser respetada porque es un derecho primordial, es el libre desarrollo de tu personalidad, pero cuando perteneces a un grupo, normalmente ese grupo te aplica ciertas reglas y tú decides si te conduces bajo esas reglas o no. Ahí está el límite con tu individualidad, en tu libre albedrío. Tenemos una presencial, si gusta acercarse al licenciado para que escuche el ponente. Buenas noches, señor. Pues, más que una pregunta, quisiera hacer una especie de aporte en relación con la pregunta que hizo aquí la abogada. La duda que pudiera tener en relación con la inquietud que en especial el sector médico tiene sobre la problemática que se puede dar cuando se presenta respecto al personal este tipo de dilemas. Por una circunstancia yo tuve la oportunidad de brindar algún tipo de asesoría en instituciones médicas y descubrí que las inquietudes sí existen y están temerosos de que se les presente una pregunta o un dilema de esta naturaleza. Para eso requieren asesoría. Ahora, por lo regular, cuando una situación de esa naturaleza se presenta, un dilema, la decisión que se tome a favor o en contra de una objeción no se toma así como así, se consulta. Como si tuviera una especie de departamento jurídico que es el que les informa, les dice, los ilustra sobre las posibilidades, los beneficios, los perjuicios o lo que pueden renunciar o lo que no pueden renunciar, para que de alguna manera se tome una decisión fundada y razonable. Entonces, lo que yo quería aportar en relación con lo que decía aquí la abogada, sí hay ese tipo de inquietudes, pero las decisiones que se toman casi siempre son fundadas, aconsejadas, respaldadas y ninguna de las veces se toma simple y sencillamente de manera unilateral. O sea, sí hay esa inquietud, pero generalmente existe ese tipo de posibilidad de que previamente, como usted lo mencionó, señor juez, el personal médico no es especialista en derecho, entonces no sabe qué hacer, no sabe cómo conducirse, inclusive desconoce la existencia de muchas instituciones. Entonces, por eso, cuando se les presenta un dilema de esa categoría, preguntan, se asesoran y deciden. Esa es mi opinión, mi aportación en atención a lo que expuso aquí la licenciada. Muchísimas gracias, licenciado. Ya no se toma así como si, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. De hecho, materialmente se supone que la Secretaría de Salud cuenta con un departamento jurídico y además hay una Dirección General Jurídica de Gobierno del Estado de quien también pueden tomar una coparticipación. Sin embargo, sí tiene usted razón, o sea, normalmente pues deben cuestionar, deben preguntar y para evitar cometer algún error es mejor que lo indaguen, que lo pregunten, que lo investiguen con las personas que a lo mejor pueden estar ayudándolos a tomar las decisiones jurídicas. Definitivamente sí. Gracias por su aportación, licenciado. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Tenemos una y Paco tiene unas de Facebook, entonces hacemos la de Facebook. El maestro Jorge Portillo, que nos sigue muy frecuentemente, manda saludos, Alex. Gracias. Dice que muy buena e instructiva plática. Tiene una pregunta: ¿en qué momento se puede aplicar el criterio que nos menciona de objeción de conciencia y en qué momento deja de serlo para convertirse en un delito de incumplimiento a un deber, refiriéndome a la figura delictiva del deber de cuidado? Fíjese que desde el momento, les decía, desde el momento en que contratan al personal, pero hay personal ya contratado. Y sería muy sencillo para un personal que no quiere practicar un procedimiento simplemente decir, soy personal no objetor, y se acabó. Con el personal que ya se encuentra contratado, si tenemos un hospital donde ya materialmente todo el personal está contratado y todos se dicen, pues ya personal objetor,
tenemos la parte que les decíamos que es la referencia, el llevar al paciente a un hospital donde haya personal no objetor. Eso debe ser inmediato, eso debe ser rápido, precisamente para no cometer un ilícito, ¿no? Para no cometer pues el riesgo de cometer un delito o bien una conducta que a lo mejor no pueda ser sancionada por la ley penal, pero que a lo mejor sí implica una responsabilidad civil. Y actualmente pues también lo pecuniario es muy importante. Y si ustedes recuerdan, hace poco la Corte resolvió sobre el hecho de que los médicos ya no solo que pertenecen al sector público, ya no solo vinculan a la institución pública para la que trabajan. Ahora desgraciadamente, bueno, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero finalmente la Corte ha decidido que también los vincula como personas físicas y vincula su patrimonio para una posible responsabilidad civil. Entonces, sí creo que la línea delgadita está en la manera oportuna en que tú actúes. Si materialmente tú tienes solo personal objetor, pues de inmediato hacerlo el conocimiento de tus superiores a fin de que de inmediato también se mande con personal no objetor, porque si no, sí corres el riesgo o de una negligencia o bien de una responsabilidad incluso del tipo penal. Sí, tiene toda la razón. Gracias, Alex. Hay otra del licenciado Laureano. Dice, en el tema de transfusión sanguínea, si la persona es mayor y además profesa la religión que impide dichas transfusiones, ¿a quién corresponde tomar la decisión acorde al beneficio de la salud? Sí, en el caso de las personas mayores de edad, ahí materialmente pues estamos en presencia de que ellos pueden decidir sobre someterse o no a un tratamiento médico determinado, y ahí sí específicamente prevalece su decisión. De hecho, actualmente incluso de manera anticipada se pueden realizar ya materialmente expresiones de voluntad para no someterte a determinados procedimientos en caso de que te encuentres en una situación tan compleja en la que a lo mejor pues puede estar vinculada a la posibilidad de que tú fallezcas, ¿no? Entonces, cuando se trata de ti, no hay una restricción al derecho. La restricción, decíamos en el caso de la niña, aparece específicamente porque ella es una niña, por un lado, y además es tercera. Entonces, por eso entró la Subprocuraduría a sustituir el consentimiento y la tutela de los papás. Pero de manera ordinaria, tú, siendo mayor de edad, puedes tomar las decisiones sobre tu persona, y si la decisión es no someterte a un tratamiento médico, en este caso de transfusión sanguínea, pues es tu decisión y es tu riesgo, pero no lo podrías hacer en función a un tercero. Muchas gracias, Alex. ¿Tienen más preguntas? Ya. La de Zoom era la misma, licenciada Laureano. Sí. ¿Presenciar alguna pregunta más? ¿En la mesa alguna pregunta? No. Muy Pues, claro, muy interesante. Sí. Sería todo, Alex. Muchísimas gracias. Muy interesante la plática. Y muy contentos de tenerte aquí con un tema novedoso, muy interesante. Tuvimos muchas preguntas, mucha afluencia tanto en presencial, en Zoom, en el Facebook de la barra, en el Facebook de la asociación. Y pues todo esto se queda grabado, se queda en redes por si quieren seguir consultando el tema, pues ahí está. Ok, Perfecto. muchísimas gracias. Nada más no me resta más que agradecerles, de verdad. Gracias por darme la oportunidad de expresarme en estos temas tan interesantes. Y bueno, esperemos que no sea la última vez. Ya tendremos oportunidad después de comentar algunas otras circunstancias que puedan estar a lo mejor más cercanas a lo que ordinariamente hacemos, y con todo gusto siempre estaremos abiertos a la posibilidad de tener estas dinámicas. Les agradezco mucho a la barra, les agradezco mucho a la asociación, y de verdad que pasen muy bonita noche. Muchas gracias por todo. Los agradecidos somos nosotros. Se me fue. Ahí está. ¿Sí está? Qué bueno, qué bueno. Sí. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, definitivamente. Me gustaría dar lectura a este reconocimiento. Dice: la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, capítulo Guanajuato, otorga el presente reconocimiento a Alex Antonio Vargas Ávila por su participación en la conferencia Objeción de conciencia en el ámbito jurídico. Muchísimas gracias. Aquí lo mostramos, que no se ve muy bien, pero acá. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y quisiera ceder la palabra a mi compañero Pato. ¿Quiere decirnos algo? Sí, muchas gracias, Katia. Agradecerte, Alex, por tu participación, por tu disposición, entusiasmo, y avisarles a todas las personas que nos siguen en los Facebook y en el Zoom que pues vamos a seguir con el Jueves de Jueces. Este Jueves de Jueces pues no tiene límite, vamos a seguir hasta que el estado de Guanajuato completo se dé cuenta
de quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos, y además queremos avisarles que tenemos varias expectativas, varios proyectos, porque es muy probable que en los próximos jueves de jueces ya estemos en otros sitios, es decir, que se haga itinerante para que abarquemos a otros sectores de la población, por ejemplo el empresarial, el económico, el académico. Vamos a ir también probablemente a instituciones universitarias, y la idea es eso, o sea, tener el mayor alcance de información. Como Katia lo ha dicho en varias ocasiones, nuestra misión es educativa para la comunidad en el aspecto jurídico, y no va desvinculado de ninguna manera del social. Muchas gracias a todos nuestros escuchas, a todos nuestros seguidores, aquí a las personas que estuvieron en la barra mexicana. Concluyo mi intervención diciendo que seguiremos, nunca pararemos, porque esta es una misión que no tiene un final, por lo menos próximo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alex. Excelente noche, muchas gracias. Gracias. Gracias.